¿Qué tal amigos? Sí, aquí estamos en estos días en que hay condenas mundiales, en que hay avisperos destapados, en el que el tema de los laboratorios, los daños en toda Europa, los que hubo en el pasado y que nadie se había dado cuenta o nadie había atado cabos. Los que, bueno, pueden seguir sucediendo en estos días en la medida que se destapan más tanques del pantano, pero también, bueno, pues hasta ahora una gran parte de la gente sigue mirando Europa y demás. Yo quiero compartirles en el día de hoy este artículo que se publicó el 2 de marzo. Yo lo había estado mirando, pero es que en estas crónicas de navegante hay que hacerlas de una manera en la que hay que cuidar tanto el lenguaje, cuidar tanto las imágenes, que a veces pierdo pues la emoción y lo dejo y al final, bueno, lo pongo en mi blog en La Frontera Transparente y después en algún momento que pueda conversar con ustedes les sugiero leerlos porque son títulos que como ustedes están viendo tienen que ver con la sopa china, por decirle de alguna manera, y también con lo que ha estado pasando. Este artículo del periodista Ethan Hoff, que, bueno, pues asiduamente leo sus artículos en naturalnews.com, dice, el Pentágono administró laboratorios de armas biológicas en 25 países, incluido Ucrania. Y ustedes han venido siguiendo que yo lo he venido diciendo en mi blog La Frontera Transparente, pero también en algunos de los videos que afortunadamente han logrado sortear la censura. Entonces él dice que, bueno, pues mientras el Pentágono administró por allá, no hubo protestas mundiales contra los Estados Unidos por financiar crímenes de lesa humanidad relacionados. Y es lo que hemos venido diciendo, estamos en una situación en la que es tanto lo que se ha destapado a nivel mundial que no se sabe ya ni para dónde mirar. Pero bueno, hay que ir poco a poco y según se pueda ir también ayudando al destape. En este artículo dice que en violación directa de la Convención de las Naciones Unidas, el ejército de los Estados Unidos se ha acostumbrado a fabricar virus, bacterias y toxinas mortales en laboratorios de armas biológicas ubicadas en todo el mundo y resulta que algunos de ellos están ubicados en Ucrania. Según los informes del Pentágono, controla los laboratorios de armas biológicas en unos 25 países y esto es importante, lo hemos venido diciendo en otros videos y también lo decimos acá. Y en estos 25 países, además de Ucrania, están los que ya hemos hablado en Georgia, en Irak, en Jordania, en Afganistán, en Pakistán, en Azerbaiyán, Laos, Tailandia, Vietnam, Camboya, Malasia, Filipinas, Kenia, Uganda, Tanzania, Camerún, Senegal, Guinea, Tierra Leona, Liberia, Sudáfrica y Cote d'Ivoire. Todos estos laboratorios estadounidenses existen gracias a un programa militar de 2.100 millones de dólares dirigido por la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa, DTRA-DATRA. El programa en sí se llama Programa de Compromiso Biológico Cooperativo, CBEP por sus siglas. En el país de la antigua Unión Soviética de Ucrania, el Pentágono financia 11 laboratorios biológicos impactantes a través de la agencia DATRA del Departamento de Defensa. Al contrario de lo que su nombre implica, la DATRA no reduce las amenazas, crea más de ellos financiando nuevos laboratorios. Ucrania no tiene control sobre los biolaboratorios militares en su propio territorio, informa el blog Exploring Real History. Y de acuerdo con el acuerdo del 2005 entre el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el Ministerio de Salud de Ucrania, el gobierno ucraniano tiene prohibido divulgar públicamente información confidencial sobre el programa de Estados Unidos y Ucrania. Está obligada, en el caso de Ucrania, a transferir patógenos peligrosos al Departamento de Defensa de Estados Unidos
para la investigación biológica. Desgraciadamente, en este momento se habla de Zelensky, se habla de Putin, se habla de las bombas, se habla de los misiles, se habla de los niños muertos, de los niños vivos, se habla de los muertos de ahora, de los muertos bueno, de esta contienda en la que no se sabe ya de qué parte está la verdad. Ya no estamos hablando de la razón, estamos hablando de la verdad. Porque cuando se arma la confusión que se ha armado, figúrense ustedes, ¿cómo lo vamos a poder determinar? Yo en el día de ayer, en un video que publiqué, hablaba de cómo la situación se va volviendo muy compleja en la medida que, bueno, pues estas imágenes que aparecen en las redes alternativas, en las redes sociales, en la prensa de siempre, en los medios hegemónicos y en los medios independientes, pues nos hacen mantenernos a todos en un grado de, de bueno, en un grado de estupefacción, pienso yo, porque ya todo esto nada más que nos puede dejar asombrados y sumamente consternados con todo lo que vemos y leemos, porque no sé si a ustedes les ha pasado cuando te enteras de que medios hegemónicos que toda la vida se han encargado de, bueno, pues arrollar contra los que dicen la verdad desde otras posiciones, también se suman a toda esta historia de tapar, sofocar y justificar. En el día de hoy, este medio, southfront.org, bueno, pues está diciendo que sin querer, porque ellos no lo hicieron queriendo, yo me imagino, si es que se han mantenido tan a favor de todo este conflicto en el caso de un solo lugar y no de las víctimas, y se han mantenido en la posición de enaltecer a unos y no mirar a las víctimas y no fijar la atención mucho más en las víctimas de toda esta historia. Bueno, pues dice que el martes 15 de marzo, uno de los medios hegemónicos que tiene, bueno, pues estas tres letras, tituló este artículo de esta manera. El vicealcalde de Mariupol dice que las tropas rusas están destruyendo su ciudad e informó que Sergei Orlov, el vicealcalde de Mariupol, dijo que las fuerzas rusas están destruyendo la ciudad ucraniana sitiada y que los pacientes en un hospital fueron utilizados como cautivos. La agencia de estas tres letras no estaba confirmando intencionalmente una acusación del gobierno ruso, sino que simplemente informó lo que había dicho su fuente, Orlov. No se proporcionó contexto para su declaración, que llamaría la atención sobre el hecho de que Orlov en realidad estaba confirmando lo que el gobierno de Rusia ha estado diciendo sobre esta guerra. El informe de esta agencia de las tres letras, ni siquiera, agencia de prensa de las tres letras, ni siquiera mencionó que el señor Orlov es un funcionario del gobierno ucraniano en Mariupol y que las fuerzas rusas están tratando de arrebatar la ciudad a ese gobierno del que este señor es miembro oficial. Según el informe de la agencia de la C con la N y la N, que citaba a Orlov, dice, el ejército ruso usó médicos y pacientes como rehenes en este edificio, pero eso es obviamente falso, porque las fuerzas atacantes son los rusos y las fuerzas defensoras son los ucranianos soldados, y en consecuencia cualquier escudo humano sería utilizado como escudo por los soldados ucranianos. El informe continuó afirmando que un funcionario ucraniano también acusó a las tropas rusas de mantener cautivas a las personas en el hospital. Y esto es aún más la suposición del gobierno ucraniano de que la audiencia de la C con la N y la N es increíblemente estúpida. Lo suficientemente estúpida como para pensar que los escudos humanos son utilizados por las fuerzas atacantes en lugar de solo por el tipo más despreciable
de fuerzas defensoras, las que se protegen a sí mismas a expensas de los civiles que se supone que deben proteger. Sigue siendo esto una cuestión muy fuerte, porque, bueno, pues ya ustedes están viendo cómo en los medios se arma esta confusión, estas formas de dar la información en la que ya ni tan siquiera analizando bien de dónde viene y quién la dice, bueno, pues puede tener uno una cercanía con la verdad. Y por último, en este segmento nos vamos con esta información que está circulando por medios que se enfocan en los temas del Medio Oriente, de la región de Europa Occidental y que precisamente, bueno, pues también cubre situaciones en Siria, en Yemen, no solo en Ucrania, en otras zonas. Y es que aquí, en el día de hoy, de este 18 de marzo, bueno, pues se está mostrando la imagen de un radar fabricado en Estados Unidos y que ha sido suministrado a Ucrania y fue capturado por las fuerzas de Donbass. Estas fotos, bueno, pues están ahí, nadie hasta ahora las ha, bueno, pues considerado falsas. Aquí abajo explica que, o sea, hace una descripción de la foto y, bueno, dice que las Fuerzas Armadas, o sea, la foto es para mostrar el tipo de arma que habría sido capturada y, bueno, pues lógicamente, la noticia debajo dice que el 17 de marzo las fuerzas de la República del Donbass compartieron fotos que mostraban la antena dañada del radar que fue capturada cerca de la ciudad de Marinka. Las fuerzas de la RPD y la República Popular de Luhansk, LPR, han estado participando en la operación especial rusa en Ucrania desde el 24 de febrero. Y bueno, pues aquí viene esta publicación en la red Twitter que dice que, bueno, pues Ross Tornado, GM en el área, Kharkov, primera evidencia de su uso en Ucrania. Es un sucesor del Smerch MLS. Y bueno, pues es una foto que está posteada, un video, precisamente el 17 de marzo. Bueno, pues por aquí tenemos esa información y también tenemos entonces estas imágenes que lógicamente amplían un poco más la información y dan un poco más de datos, porque dice que un radar de contrabatería de origen de Estados Unidos fue capturado en estas batallas que han ocurrido, en específico en Marinka, y que hay informe de que hay algunos contratistas estadounidenses muertos en los combates. Pero bueno, aquí dice que se espera más información y bueno, pues queda muy precisa, ¿no? La imagen de estas, bueno, pues estas armas. Vamos entonces a volver acá. La información, bueno, pues sigue dando una serie de datos y recuerda que en el 2014 el ejército ucraniano comenzó a recibir sistemas de radar ANTPQ-48 de Estados Unidos y que uno de los radares fue capturado por las fuerzas de Donbass en el 2015. En los últimos años, Estados Unidos pasó a suministrar a Ucrania los radares de contrabatería y otro tipo de radares más grandes. Estados Unidos suministró estos radares con la esperanza de mejorar la precisión de la artillería ucraniana. Sin embargo, no hicieron una diferencia notable en el campo de batalla. Es lo que dice esta información. Y bueno, con esto nos vamos en este recorrido por algunos sitios que, bueno, pues apuntan a lo que está pasando en Europa, pero no sin antes recordar que esta situación también es importante y que
Bueno, pues acá en América y también en Europa y en otras partes del mundo sigue, sigue avanzando una agenda que quiere cada vez más, bueno, pues ponernos los grilletes. Ya ustedes saben que hay grilletes que no son de hierro, que no son de metal, pero que son peores. Así que amigos, bueno, pues esto solo nos toca determinarnos porque nos van a arrebatar, nos están arrebatando. De hecho, hay pasos agigantados y bueno, pues somos nosotros los encargados de evitar que eso pase.